sin lugar a dudas, por encima de todo lo que implica la preparación para predicar el mensaje de la palabra, siempre es un privilegio estar aquí con ustedes, tratando de ser un instrumento para que Dios aporte algo a sus vidas. Este mes estamos dedicándolo a hablar respecto a la oración. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos oraron hoy? Yo quiero ver las manos de los que oraron hoy. Eso es bueno, orar es parte de nuestra disciplina espiritual. Pero yo estoy convencido de que mientras haya problemas siempre va a haber oración. Y mientras estemos en esta tierra, problemas van a sobrar. De forma tal que el creyente siempre va a tener motivos por los cuales orar. Pero ¿cuál es el problema del creyente? El problema del creyente y del ser humano en general es que tan pronto sale de la situación difícil, se olvida de todo lo que pasó. Y lo que es peor, no solamente se olvida de todo el proceso doloroso y de sufrimiento, sino que se olvida de aquel que lo sacó del hoyo de la desesperación. Por eso el salmista decía: bendice alma mía el Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque entre otras cosas Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y todos vamos a confrontar adversidades, dificultades, cosas difíciles. Lo triste es que nosotros, en vez de dar el primer golpe, siempre estamos a la expectativa de que nos pase algo para venir a buscar el rostro de Dios. Y eso no es la iniciativa o el diseño que Dios estableció para nosotros. Porque Dios nos dio la capacidad para estar precavidos, para estar anticipados a las cosas que van a acontecer. Aún las escrituras refieren y dicen que Él no iba a hacer nada sin antes transmitírselo a sus siervos los profetas, de forma tal que para el creyente no debe haber ninguna situación que lo sorprenda. Pero es necesario que nosotros busquemos ese rostro, porque para saberlo por venir es necesario tener intimidad con aquel que sabe el futuro. Porque nosotros no andamos en actividades de adivinación. Nosotros vivimos por lo que Dios nos revela y por lo que Dios se place en manifestarnos. Y hoy más que nunca la congregación debe orar, debemos orar constante los unos por los otros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo diferentes situaciones, estamos siendo envueltos de diferentes entornos, y eso aún pasa con los ministros de Dios. Mire, de hace un tiempo acá, vamos a decir que como desde el año 2000, puede ser que antes, yo lo recuerdo desde el año 2000, algunos ministerios famosos y populares adoptaron la tendencia de cada año ponerle un eslogan. ¿Lo recuerdan? Y esa tendencia era motivada o se basaba prácticamente en la numerología bíblica, porque los números en la Biblia tienen un significado. El número 1, por ejemplo, es el número de la unidad. El número 2, el número de la confirmación. El número 4, el número de la tierra. El número 6, el número del hombre. El número 7, el número de la perfección. Así que cuando venía el año 2007, fue el año de la perfección. Cuando vino el número 12, que es el número de gobierno, representa gobierno, el año del gobierno del reino, y así. Pero en el año 2020, esa tendencia que había iniciado y había sido motivada o inspirada por lo que representaban los números en la Biblia, a pesar de que nuestro calendario es un calendario romano, nosotros no tenemos el mismo calendario que el calendario judío. Ellos van por los años 5000 y tanto, y nosotros vamos por 2023. En el año 2023, la gente, o los pastores, o los ministros, o las personas que usualmente ponían a los años un eslogan, determinaron que el año 2020 iba a ser el año de la visión perfecta. Pero esta vez no porque el número 20 representara perfección, sino porque ese es un concepto oftalmológico, se dice así, el que ve los ojos, para representar la visión promedio, es decir, que tú puedes ver sin dificultad a 20 pies, como son dos ojos, es 20
20, es decir, hay gente que ve 22-22, hay gente que ve menos, pero la visión promedio es 20-20. Y en todas las iglesias habló que iba a ser el año, de la visión perfecta. Pero paradójicamente, nadie pudo ver lo que iba a acontecer en el año 2020. Porque el año 2020 expuso todos los sistemas, porque el sistema financiero, el sistema de salud, todos los sistemas, aún el sistema eclesiástico quedó evidenciado. Pero Dios sigue siendo Dios y Dios quiere seguir transmitiendo lo que Él quiere transmitir, pero para poder transmitirlo es necesario que haya gente que tenga intimidad con Dios. Yo pasé muchos años de mi adolescencia con mi abuelo. De hecho, siempre yo he considerado, la gente cuando uno tiene, ¿cómo le llaman a eso? Afinidad con algún grupo determinado, le dicen él tiene sangre para. Si los niños se te acercan, la gente dice, tiene sangre para los niños. Hay gente que no puede estar en la calle porque las personas que están desquiciadas se meten con ellos. La gente dice, él tiene sangre para los. Bueno, yo puedo decir que yo siempre he tenido sangre para las personas ancianas. Porque yo pasé muchos años con mi abuelo. ¿Por qué ustedes creen que yo me llevo también con Everardo? Y déjeme decirle que el mundo en la actualidad está haciendo que las personas vean a la gente de tercera edad como un desecho. Al punto inclusive que la pandemia, que dicen que fue algo, no sé, no quiero hablar de lo que no me consta, pero dicen que la pandemia no fue una enfermedad que surge de la nada, sino fue como todo, porque la población mundial tiene que ser reducida y iba encaminada a acabar ¿contra quién? Pero cuando usted, voy a desviarme un poco, puedo desviarme un poco, yo quiero, mi experiencia cuando yo vine a la iglesia, cuando llegué a la iglesia, el número de ancianas estaba malnutrido. Muchas hermanas que serán para mí inolvidables. Yo sé que yo soy el resultado de la oración de muchas de esas ancianas. Todavía aquí hay algunas. Y todavía sé que yo estoy en el corazón de muchas que siempre oran por mí. Pero yo recuerdo esos tiempos, las hermanas, mire, cuando yo llegaba temprano a la iglesia, es decir, antes que iniciara el culto, uno veía aquí en el altar, siempre había gente orando. No sé si ya no pasa porque ya yo no llego tan temprano. Pero siempre había gente en el altar orando. Y cuando tú llegabas a orar, siempre había una anciana que venía a orar contigo. Yo recuerdo en una oportunidad que yo me bajé de la plataforma de predicar y cuando iba caminando por el pasillo me sale al encuentro la hermana Berta y me da la mano y se me queda mirando con una sonrisa y me hacía así solamente. No me dijo una sola palabra. Pero yo pude entender que ese momento ella me estaba confirmando que Dios cumplió su oración, que tal vez siempre oró por verme aquí predicando, porque usted no sabe el privilegio que es cuando usted llega al corazón de una persona anciana, porque esa señora va a orar por la esposa que tú no tienes, por el trabajo que aún no tiene para que sea un trabajo bien remunerado, por el carro que aún no tiene para que no sufras un accidente con él, porque cuando tú estás en el corazón de una persona anciana, lo que va a hacer esa persona por ti es presentarte siempre en oración. Le iba a hablar algo de mi abuelo, ya se me olvidó. La cosa es que yo crecí con mi abuelo y pude aprender muchas cosas de las cosas que me decía, de las tantas que me decía el abuelo. Y cuando uno tiene ese vínculo, esa relación con la gente adulta, uno aprende a valorar y a extraer la sabiduría que hay en ellos. No en vano hay un adagio muy popular que dice: la experiencia
Mata tiempo. ¿Por qué? Porque ciertamente el camino que ellos han recorrido, mire, ya ellos están en una edad que a ellos no les interesa ni la moda, no les interesan las cosas que usualmente no, y ellos van a dedicar su tiempo ¿a qué? A orar. Y todo lo que hacen en torno a la oración, mire, todos nosotros, la mayoría de la gente, o sea, nosotros vemos una parte solamente de lo que representa el ministerio. Y la gente que está deseosa de hacer algo para Dios ve solamente la parte positiva o la parte buena, o que uno se para aquí y hay gente que, porque yo sé que la gente me ama, yo me paro aquí, yo me siento amado y todo, y eso es algo chévere, que la gente te ame, que la gente, eso es algo sensacional. Pero no lo es todo. Hay algo más importante, y muchas de las cosas que Dios ha permitido, que Dios ha hecho, no es precisamente por los ministros que están en la plataforma. Yo siempre digo, y yo creo que todos los que han venido por lo menos 3 veces a la congregación, o que me han escuchado por lo menos 2 veces, deben de saber que a mí me gusta jugar baloncesto. Y cuando yo comencé a ganar jugando baloncesto, fue como una racha larga de ganar cosas significativas. Y por alguna razón dejé de jugar, y cuando volví a jugar ya no ganaba nada. Competía pero no ganaba, y ese era algo un poco frustrante. ¿A quién le gusta perder? Yo creo que nadie fue diseñado para perder. Y haciendo una recapitulación de todas las cosas, yo me di cuenta que cada vez, o la mayoría de las veces, o el 98% de las veces que yo había ganado algo importante, en el mismo equipo que yo estaba mi compadre, Evi Castillo. Pero el trabajo que él hacía, el trabajo que nadie hace, el trabajo invisible, el trabajo que no lleva aplauso, no aparecía en la tabla de anotación. Él hacía el trabajo que los otros no querían hacer. El trabajo que gana campeonato. Y en las congregaciones, quien hace el trabajo que gana campeonato son los ancianos. Porque todo el éxito que pueda tener el ministerio en la iglesia de Calle 6 Génesis no es solamente a la dedicación que tengan los líderes, sino precisamente al trabajo invisible que hacen los ancianos de la congregación. Todo lo que han transitado por aquí a través de sus oraciones y que nos han presentado, porque situaciones han venido para desestabilizar, pero ha habido oración de gente del cual nosotros no salimos de su mente, y constantemente están presentándonos. Y por la misericordia de Dios y la gracia de esa gente, las oraciones de esas personas, es que hemos llegado hasta donde hemos llegado, y sé que todavía falta más. Por eso hay que valorar ese trabajo invisible, porque nosotros buscamos ser expuestos en público. Nos gusta el reconocimiento público, y el reconocimiento público ciertamente es consecuencia de lo que hacemos para Dios, porque Dios ha prometido sacarnos del anonimato. Pero sabe, la Biblia dice que cuando tú vayas a entrar, ¿ora en qué? Y tu Padre que ve en los secretos te recompensa en público. Y yo creo que todas y todos esos hermanos que han invertido un tiempo de oración por todo el liderazgo y por toda la congregación, se merecen unas fuertes palmas. Porque ya no nos quedan realmente tantos como antes. Y creo que lo que hay que aprovecharlos, hay que valorarlos, hay que pegársele a ellos, para que algo de lo que Dios ha depositado en ellos también permee en nosotros. El asunto es que cuando Dios nos saca del hoyo, nosotros nos olvidamos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la tendencia a ser mal agradecido. Usted puede hacer 10 veces algo por una persona. El día que usted no puede, usted busca el estado del
WhatsApp en él y tú vas a ver que va a poner, y eso que dicen que son creyentes y no aman al prójimo. Porque no importa que tú hiciste 10 cosas buenas, el día que tú no pudiste hacer lo que ellos quisieron, ese día ellos están indignados. Y aún la estadística bíblica indica que esto es así. Porque cuando el Señor sanó a los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron a dar la gracia? Que representaba el 10% de todo. Es decir, la gente tiene una tendencia, una inclinación a ser ingrata. Porque para desarrollar la virtud de la gratitud, es necesario que yo tenga conciencia o conocimiento de una realidad. Es decir, si yo no llego a conocer que hay gente que se acuesta con hambre, yo no voy a agradecer por el pan con el té que yo tengo para cenar. Si yo no sé que hay niños que andan por ahí descalzos en la calle, usted no le va a agradecer que su papá le compró una leopard porque usted quería una puma. Y aunque los dos son felinos, no son lo mismo. Pero cuando usted tiene conciencia de que hay gente que no tiene, entonces tú puedes agradecer. Yo recuerdo cuando estudiaba en la ciudad de Panamá, yo venía en la noche el bus regular, usted sabe que después que sale de la Transísmica agarra Tumbamuerto. Y yo veía desde la Tumbamuerto, y ahora está más, pero en ese tiempo todos los edificios, las luces, los edificios grandes, y cuando me tocaba caminar por los lugares que eran lugares bonitos, y yo decía, wow, cuando yo sea grande, porque todavía estaba chico, yo quisiera esto y lo otro. Y mi corazón se comenzaba a llenar de deseos. Pero cuando yo me bajaba en Colón, ¿cuál es la última parada que hay en Colón del Panamá Colón? Cuando yo me bajé del mercado, yo vi a gente durmiendo a lo largo del mercado. Y yo tenía que decir, Señor, gracias porque yo por lo menos tengo un techo para acostarme. Porque cuando tú no eres consciente de una realidad, tú no puedes desarrollar la gratitud. Si tú no has sido consciente de que hoy mucha gente no se levantó, tal vez tú no agradeciste por el día de hoy. Porque para mostrar gratitud, yo necesito tener conciencia de una realidad. Y a veces nos falta desarrollar esa conciencia. Porque nos hemos vuelto muy exigentes, porque hemos interpretado que la oración es el mecanismo a través del cual yo cumplo mis sueños, y eso no es cierto. La oración tiene como primer objetivo relacionarme con Dios, que yo tenga comunión con Dios, que yo pueda tener intimidad con Dios, que yo pueda conocer a Dios. Esa es la primordial razón de la oración. Pero ¿cuáles son nuestros sueños? Si aquí yo pasara una lista, un papel para que usted pusiera sus sueños, ¿se diferenciarían nuestros sueños de los sueños de la gente que no conoce a Dios? ¿O serían iguales nuestros sueños? ¿Sabe qué dice la Biblia? Cosas que ojo no vio, ni que oído oyó, ni que han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que les aman. Lo que Dios tiene preparado para usted excede todo lo que usted conoce, pero tiene que desearlo, tiene que anhelarlo. Pero todos decimos, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y no entendemos la connotación de lo que implica eso. Porque eso está íntimamente relacionado con lo que se desarrolla en el libro de Juan 15. Cuando yo estoy lleno de la palabra y cuando yo respeto esa palabra, entonces, cuando yo estoy permaneciendo en la palabra de Dios, yo puedo pedir lo que yo quiera y Dios va a responder, porque mi corazón va a estar lleno de lo de Dios. Si habláramos de la ley de la primera mención, la ley hermenéutica, el hermano David habló un poco sobre eso. La ley de la primera mención implica que cuando una palabra aparece por primera vez en las Escrituras, en lo sucesivo, yo tengo que darle el mismo significado, la misma connotación de la primera aparición. Porque las palabras pueden tener diferentes connotaciones y hay que tener presente que la Biblia no se escribió en español, nosotros tenemos traducciones.
Cuando la Biblia habla de que Adán conoció a Eva, ¿a qué se está refiriendo? No es que Dios se la presentó aquí, Eva. Tiene una connotación de carácter reproductivo. ¿Me dejo entender? Cuando en la Biblia se habla de deleite, hay que remitirse al pasaje cuando Dios le revela a Abraham que él iba a ser padre de multitudes y lo escucha a Sara. ¿Y qué hace Sara? Se ríe. Dice, ¿tendré yo deleite siendo ya? Esa palabra deleite hacía referencia a una unión íntima. Cuando la Biblia está hablando de que cuando yo me deleito en Jehová y Él concede las peticiones de mi corazón, está haciendo referencia a que el creyente, el hombre que ama, que invoca a Dios, debe tener intimidad con Dios. Ese deleite no es que canté 2 coritos y me puse para arriba, para arriba, para arriba, me gocé, me deleité en ti, Señor, ahora viene la petición de mi corazón. No, está haciendo referencia exclusivamente a tener ¿qué? Intimidad. La intimidad produce fruto. Por eso que el libro de Juan dice que yo los escogí a vosotros para que ustedes lleven ¿qué? Y su fruto ¿qué? Permanezca. Porque el fruto es el resultado de haber tenido intimidad. Y cuando yo tengo intimidad con Dios, entonces yo produzco el fruto de Dios. Y eso es lo que Dios va a conceder o va a traer a la luz, lo que ya Él depositó en mí, que es el resultado de haber aprendido algo de su palabra y haberme deleitado en Él. Por eso es que el Salmo 1 dice que y su delicia está, porque tiene que ver, tiene una relación con la intimidad con Dios, ya sea a través de la palabra, ya sea a través de la oración. Pero todos queremos la vida plena y abundante. ¿Cuándo quieren la vida plena y abundante? 3. Todos queremos la vida plena, abundante, la vida del reino. Pero a veces se nos olvida que nuestro reino no está aquí en la tierra. La vida plena no se trata de la realización personal. Por eso es que nosotros vamos a encontrar en Colosenses 3 que si nosotros resucitamos con Cristo, tenemos que buscar la cosa de Mateo 6:33, que no lo sabemos de memoria, que dice: buscar primeramente. Mateo 6:19 dice: no hagáis tesoros en la tierra, porque lo que conecta al cielo con la tierra, ¿qué es? La oración. Eso el Señor nos enseñó en la oración modelo.